Arqueólogos tradicionales peruanos y occidentales han establecido como un dogma clavado en piedra que los pueblos autóctonos de la llamada América del Sur no poseen una escritura. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo pudieron estos pueblos establecer un dominio cultural, político, económico y social que abarcó a más de 30 millones de habitantes a lo largo de lo actual que serían una parte final de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y una parte de Argentina, sin un sistema de escritura u organización estadística? Estos son historias que nos cuentan para opacar la grandeza de los pueblos y también por falta de una investigación menos interesada de los profesionales. Es necesario buscar la verdad y dentro de la verdad también está desenterrar del olvido y fundamentalmente de lo que sería una historia contada por los vencedores, el hecho de la existencia de una escritura con un sistema de caracteres parecido a los caracteres chinos, que no son un sistema alfabético y que los pueblos pre-incas poseían a semejanza de los pueblos asiáticos. La ciudad de Caral, con más de 5.000 años de antigüedad, es considerada por los arqueólogos como la civilización más antigua del continente americano. Ella fue contemporánea a pueblos de Egipto, India, Mesopotamia, y fue nombrada ciudad sagrada debido a los restos religiosos hallados en ella. También en esta ciudad, después de investigaciones, se descubrió que la cultura Caral se desarrolló, a diferencia de otras culturas, no por la guerra, sino por intercambios comerciales, poniendo en tela de juicio las teorías clásicas de que la fundación de las grandes ciudades sería dado siempre por guerra. Todo esto ha sido relativamente silenciado porque abre nuevos visos a una historia en donde hay cooperación y no confrontación. Se han hallado varios instrumentos relacionados con la pesca, la agricultura. Además, el quipu más antiguo del mundo, elaborado con cuerdas de lana, como lo estamos observando, y también se encontró el dibujo simbólico que está en la parte superior sobre piedra llamada de los pájaros. Pero si ustedes observan, dentro de este dibujo se encuentran unos símbolos en forma de S y en forma de cruz, de los que hablaremos más adelante. Ahora, según los lingüistas, existen diferentes tipos de escritura. La pictográfica, como su nombre lo dice, que se relaciona con pinturas. La ideográfica o de caracteres, como la vemos, y la alfabética. El investigador PH en física y doctorado en neurología, el doctor Rodrigo Kian Quiroga, nos dice que esto está controlado, la escritura, por lo que son las neuronas de concepto y que éstas han sido desarrolladas por el lenguaje. Se necesita un lenguaje de lo esencial, o sea que represente ideas concretas. Por esta razón, el lenguaje de caracteres puede enfocarse en conceptos
y facilita la formación de ideas. Y a la vez facilita que las neuronas de concepto, que son los bloques sobre los que se construye la memoria, trabajen de una manera más eficiente, ya que las neuronas codifican conceptos y dejan al lado los detalles. Esto es una información muy importante que explicaría la síntesis rápida que puede formarse a través de lenguajes no alfabéticos. Ahora, si vamos a lo que sería las escrituras negadas por interés en el tiempo, tenemos que referirnos a la escritura preincaica o quelca. Como lo observamos en esta foto, el lenguaje verbal, tal y como lo conocemos, es discreto o digital y no continuo o analógico. Por tanto, las unidades que lo componen se pueden delimitar y aislar. Este es el rasgo diferencial entre la comunicación humana y otros tipos de comunicación animal. Por ejemplo, la famosa danza de las abejas, los gestos de algunos monos o el croar de las ranas son formas analógicas de comunicación. Victoria de la Jara fue la primera investigadora de esta escritura milenaria. Según esta investigadora, los signos fonéticos fueron los tocapus que estamos viendo detrás de ella. Estos tocapus son caracteres fundamentalmente pictográficos de manera organizada que simbolizan, siendo una escritura de carácter altamente simbólica como la china, simbolizan diferentes situaciones de la vida corriente. Ahora, efectivamente sí existen indicios. Si nosotros vemos la capa que cubre en la página 41, en la Crónica del Buen Gobierno, de Guaman Poma, que dibuja a Viracocha Inca, él luce un tocapu con signos geométricos, como lo estamos viendo, y estos signos geométricos en general traducirían diferentes situaciones. Por ejemplo, como lo vimos antes, habían símbolos como una Z con 2 puntos que sería traducido a lo que es el español inca, un cuadrado con un rectángulo en el centro urcu, y así sucesivamente como lo vemos. ¿Por qué los arqueólogos y lingüistas ortodoxos han dejado en el escarnio a los estudiosos de la existencia de esta escritura? ¿Cuáles son los intereses en hacer aparecer a una de las civilizaciones más importantes del globo como carentes de escritura? Esas son preguntas que tenemos que respondernos, porque son muy importantes para descubrir que todo está muy organizado. Aquí vemos estas piedras, de las cuales en algún programa ya hablé, que se encuentran en la selva amazónica, territorio Maracaeri, con inscripciones, si ustedes miran muy bien, que no son dibujos rupestres, sino trazados ideográficos, con su similitud verdaderamente aparente con los ideogramas de las escrituras orientales. Y lo peor es que tienen 17.000 años de antigüedad. ¿Qué piensan ustedes? Quelca registros con dibujos y grabados pintados, o en telares y metales como los descritos por Juan de Santa Cruz, que permitió registrar en 1530 las copias antes de su desaparición hasta nuestros días. ¿Qué interés hay en silenciar y meter en el cajón del olvido y ojalá de la desaparición de que el pueblo originario o los pueblos originarios
de la América del Sur tuvieron escritura, y en Chuquichaca aún se observa esta escritura. Como se la puede observar, el doctor Fernando Garcés ha estudiado este tipo de escritura en Bolivia y ha estudiado y ha encontrado que, por ejemplo, este símbolo como una onda representa luna menguante o creciente, que un símbolo parecido al 2 son fuerzas opuestas, que un símbolo parecido al 3 es cueva, que un cuadrado largo es un sol rezante, un cuadrado con dentro, un pequeño cuadrado es Tahuantinsuyo o Inti Raymi, y así sucesivamente. La antropóloga estadounidense Gail Silverman, después de 50 años de investigaciones, apelando a datos etnográficos recogidos entre el 79 y el 91, junto a los relatos de los cronistas como Santa Cruz Pachacuti, publicó el libro Quilca, la escritura de los incas en 2023, en el que se concluyó que los incas sí habían poseído una forma de escritura pictográfica, como la que estamos viendo dentro de este telar.